Bueno, buenas noches. Mi nombre es Victoria Dávar, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, en el Instituto de Humanidades CONICET de la Facultad de Filosofía y Humanidades y en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Mi trabajo se titula Emociones anacrónicas, formas queer de hacer comunidad y pertenece a la Mesa Corporalidades Queer de este congreso, coordinada por Seiron Xiang. Voy a contarles los lineamientos generales de este trabajo, es decir, por una parte voy a intentar delimitar lo que entiendo por emociones anacrónicas y por el otro me gustaría señalar cómo impacta esta reflexión de las emociones anacrónicas a la hora de pensar en formas queer de hacer comunidad. Como síntesis de este planteo, yo adelantaba en el resumen que cuando los marcos temporales predominantes son productivos y reproductivos, el repertorio de las emociones asociado al fracaso, a la tristeza, a la vergüenza, al desencanto y a la imposibilidad de superar el trauma o todo aquello que deberíamos dar por concluido, se vuelve un lugar donde ejercitar la mirada crítica. Las emociones anacrónicas pueden convertirse, pienso, en una vía de ingreso a la hora de pensar qué tipo de normalizaciones afectivas exige el poder y cuáles otras formas de hacer comunidad son posibles. Es cierto que este programa podría resultar inabarcable, pero un momento donde puede materializarse es en el desarrollo de las emociones anacrónicas, particularmente en la obra de Sara Ahmed. Estoy pensando en La promesa de la felicidad, un texto originalmente escrito en 2010 y traducido al castellano en 2019. Ahmed, en su abordaje de los sentimientos queer, implica una mirada crítica acerca del cuerpo y acerca del tiempo. Ante la rígida estructura temporal inscrita en La promesa de la felicidad, tanto en su forma nostálgica como en su forma promisoria, ya vamos a ver, Ahmed repone un archivo de infelicidad como modo de dar cuenta no solo de lo que hace la felicidad con las corporalidades que se adecúan a ese camino, sino de las incontables ocasiones en que esa felicidad falla. Pensar entonces, junto a feministas aguafiestas, inmigrantes melancólicos o queers infelices, ofrece la ventaja de ponernos a mirar a la vez los afectos que refuerzan las normas temporales del éxito y la reproducción de una vida normalizada, como aquellos que fracasan, interrumpen y hacen trastabillar el ritmo de las cosas. Intento leer estos estudios sobre emociones desde una mirada crítica acerca de la temporalidad. Por eso, el foco está puesto en aquellos repertorios de afectos más vinculados al tiempo. Pienso, por ejemplo, en las gramáticas del éxito y el fracaso, en la felicidad como promesa, como mencionaba, en la disidencia inscrita en la tristeza, en la crueldad que puede habitar en el optimismo, entre otras. Ahora bien, podríamos preguntarnos qué ventajas puede ofrecer interrogar al afecto desde la perspectiva de sus marcos temporales. Justamente que pueden considerarse tanto las ocasiones en que la temporalidad del afecto funciona según estas normas exitistas, productivas y reproductivas, como las ocasiones en que esa temporalidad falla, sin por ello oponerlas o moralizarlas, que siempre suele ser un riesgo. Los marcos del afecto funcionan performativamente y en esa reproducción pueden fallar. No se trata entonces de una transvaloración, de modo que ahora deberíamos pensar que quien persigue el éxito está alienado o alienada, o quien insiste en fracasar habita de suyo un afecto revolucionario. De hecho, uno de los valores epistémicos más relevantes del giro afectivo, la corriente en la que se inscribe Sara Ahmed, es justamente la posibilidad de discutir el binomio. De modo que para entender la rigidez a la que obliga la felicidad como promesa, haya que leer a las feministas aguafiestas, queers infelices e inmigrantes melancólicos. Ya pensando específicamente en la obra de Ahmed, una autora que sin desarrollar de una manera exhaustiva, podríamos decir, su reflexión en términos de temporalidad, implica sin embargo en su estudio sobre emociones una mirada crítica acerca del tiempo. Bien, como tenemos poco tiempo, me gustaría referirme a dos puntos centrales de esta mirada crítica de Sara Ahmed acerca del tiempo, que son la estructura temporal inscrita en la promesa de la felicidad y la idea de extranjería afectiva.
En cuanto a la estructura temporal de la promesa, Ahmed, desde el comienzo de su texto, está pensando en que reconstruir la historia de la felicidad es reconstruir la historia de su distribución, ¿sí? Y aclara que su discusión no es con la felicidad en sí misma, sino con la felicidad en tanto que promesa. Esto pareciera situar la reflexión desde el comienzo en términos temporales. En ese sentido, la promesa de la felicidad, Les promesses du bonheur, puede leerse en términos de una crítica a la modernidad en un sentido más clásico, ese proyecto de la felicidad futura, esa promesa de un tiempo por venir. Ahora bien, ¿cuál es esa estructura temporal inscrita en la promesa, por una parte, y qué tipo de cuerpos o subjetividades se moldean mediante esa estructura? Recordemos que Ahmed está reconociendo la felicidad en tanto técnica disciplinaria. Ahmed define la promesa como una anticipación afectiva entendida como una orientación hacia el futuro, como aquello que nos aguarda más adelante, como aquello que está por venir. La felicidad como promesa, en ese sentido, siempre se adelanta a sí misma. Y la autora reconoce algo muy interesante que es que tanto la forma nostálgica como la forma promisoria de la felicidad, como mencionaba hace un momento, pertenecen a un mismo horizonte, dice, en la medida en que imaginan la felicidad como algo que está en un lugar distinto del que ocupamos en el presente. Cuando la felicidad está presente, nos pone incluso a la defensiva, dice, haciéndonos tomar temerosa distancia de cualquier cosa o de cualquier persona que amenace con quitarnos esa felicidad nuestra. Bien, ese vínculo entre temporalidad y afectos o entre temporalidad y emociones, para ser más precisa con el léxico de Ahmed, la autora lo piensa explícitamente cuando propone reconsiderar la temporalidad de los sentimientos. Esto es, de qué manera los sentimientos se direccionan hacia los objetos del presente o de qué manera mantienen vivo el pasado y de qué manera implican formas de expectativa o anticipación de lo que habrá de ocurrir. Pareciera entonces trazarse una línea entre buenos y malos sentimientos, donde los malos sentimientos, señala la autora, son regresivos y conservadores, y los buenos son progresistas y transformadores. Esos malos sentimientos se orientan hacia el pasado, son anacrónicos y son una forma de obstinación que impediría que el sujeto se entregue al futuro. El problema es que el supuesto de que los buenos sentimientos son abiertos y los malos son cerrados hace que desaparezcan distintas formas históricas de la injusticia, como si nos obstináramos en aferrarnos a algo que ya pasó. Bien, lo que podríamos preguntar entonces es, ¿qué pasa cuando no nos adecuamos a esa estructura temporal rígida inscrita en la promesa de la felicidad? Es decir, ¿qué pasa cuando habitamos emociones anacrónicas? Lo que pasa, dice Ahmed, y aquí yo me refiero al segundo punto, es que nos volvemos extranjeras afectivas. Esta extranjería se define como una incapacidad de superar la pérdida, orientadas en el sentido incorrecto, es decir, hacia el pasado. Pero también se define por la ambivalencia del deseo, el deseo de alguien que ni supera del todo, ni se aferra del todo, un sentimiento de estar siempre fuera de lugar. En ese sentido, Ahmed nos invita a aprender acerca de la posibilidad, algo que implica cierto extrañamiento respecto del presente. Cuando lo familiar retrocede, dice Ahmed, pasan otras cosas. Por eso, las extrañas al afecto podemos ser creativas, dice. No solo queremos las cosas equivocadas, no solo adoptamos posibilidades a las que se nos ha pedido que renunciemos, sino que además, en torno a esos deseos, creamos mundos de vida. ¿Sí? Finalmente, me gustaría preguntar si las emociones anacrónicas pueden considerarse en tanto que formas queer de hacer comunidad. ¿Cómo y junto a quiénes hacen comunidad las extranjeras al afecto predominante, las obstinadas, las resentidas, las que no superan ni dejan atrás? Tal es el caso de las feministas aguafiestas, inmigrantes melancólicos o queers infelices, junto a quienes Ahmed construye su archivo. Se trata de reconocer esa estructura temporal que se ata al proponer el repertorio de los sentimientos positivos como promesa de que una vez orientado el cuerpo hacia ese modo de ser, el sufrimiento y la injusticia habrían de acabarse. Ahmed
cree, en cambio, que de la trampa entre la felicidad y la infelicidad puede salirse mediante la posibilidad, una vez que la felicidad es una posibilidad entre tantas otras, una que no agota lo posible, dice, y no una oclusiva estructura temporal que, en ese imperativo de ser felices, arrastra, como el ángel de la historia, todo tras su paso. Eso es todo. Muchas gracias por la escucha y buenas noches.